I now give the floor to the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. Presidente, la República Bolivariana de Venezuela tiene el honor de hacer uso de la palabra en nombre del Grupo de Amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, los Estados miembros de nuestro Grupo de Amigos han seguido con preocupación los últimos desarrollos en la región del Medio Oriente, en particular el dramático deterioro de la situación en la Franja de Gaza, así como en el resto del territorio palestino ocupado. En ese contexto, permítanos desde el inicio de nuestra intervención expresar nuestras condolencias a las familias y seres queridos de todos los civiles inocentes que han perdido la vida en el transcurso de estos últimos 20 días a lo largo de esta última y lamentable espiral de violencia, muerte y destrucción. Asimismo, como naciones amantes de la paz que somos y que acatamos estrictamente las normas del derecho internacional, condenamos en los términos más enérgicos todo acto de violencia y cualquier hostilidad dirigida contra civiles. A este respecto, y a la luz del continuo deterioro de la situación sobre el terreno, incluyendo como resultado de la persistencia de bombardeos y ataques aéreos, subrayamos la urgencia de proteger a los civiles y de evitar una mayor pérdida de vidas humanas, en particular a través del fin inmediato de los ataques indiscriminados en curso contra civiles y garantizando además que la ayuda humanitaria llegue a la población civil necesitada en estos momentos tan difíciles. Enfatizamos que el derecho internacional humanitario debe respetarse y cumplirse a rajatablas. En consecuencia, exigimos urgentemente un alto al fuego y el cese inmediato de todos los actos de violencia y de las hostilidades, en particular de los ataques dirigidos contra civiles, incluidas mujeres, niñas y niños, y contra bienes e infraestructuras civiles, incluyendo, entre otros, hospitales, escuelas, refugios y almacenes de alimentos. En vísperas del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hacemos un llamado al pleno respeto de todos los derechos humanos, en particular del derecho a la vida y a la salud. Hacemos igualmente un llamado a la moderación y en ese orden instamos a que se ponga fin a toda retórica incendiaria y a todo lenguaje deshumanizador, algo que de ninguna manera coadyuva a los esfuerzos políticos y diplomáticos en curso para distender la situación sobre el terreno y muy por el contrario, solo avivan aún más las tensiones y la violencia, al tiempo que ponen en aún más peligro la vida de miles de personas inocentes. Señor Presidente, en línea con el comunicado especial emitido por nuestro grupo de amigos el pasado 17 de octubre, aprovechamos esta oportunidad para renovar nuestro llamado a los miembros responsables de la comunidad internacional, en particular a aquellos que puedan tener influencia, así como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en cumplimiento de su deber de mantener la paz y la seguridad internacionales, tal y como se establece en la Carta de las Naciones Unidas, para que inste a Israel a que ceda a los llamados del Secretario General de las Naciones Unidas, a que adopte el camino de la legalidad internacional, garantizando el pleno cumplimiento y su adhesión, entre otros, a los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, a los convenios de Ginebra, incluyendo a sus protocolos adicionales, así como a todas las demás disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Lo llamamos a que ponga fin de inmediato a la agresión militar en curso y al inhumano asedio de la Franja de Gaza, con el fin de evitar una catástrofe mayor, así como el colapso total de las infraestructuras críticas, lo que inevitablemente provocará más víctimas civiles, hambre generalizada, enfermedades, pobreza y un sufrimiento humano y una desesperación aún mayores,
empeorando así la ya de por sí grave crisis humanitaria en Gaza. Hacemos un llamado a Israel a que garantice el acceso y la distribución rápida y sin trabas de la ayuda humanitaria que se necesita hoy desesperadamente sobre el terreno, incluyendo suministros cruciales para salvar vidas como combustible, alimentos, medicinas y agua. Le hacemos un llamado a que permita al Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en el cercano Oriente operar con seguridad y eficacia, sin obstrucciones, junto a otros actores humanitarios desplegados sobre el terreno, y a que ponga fin a los ataques contra el personal de la ONU, así como contra cualquier otro personal humanitario y médico. Y por último, a que derogue de manera inmediata su orden de que la población civil evacúe todas las zonas del norte de Gaza, así como cualquier otra medida dirigida al traslado forzoso o al desplazamiento masivo de la población civil de Gaza. Señor presidente, nuestro grupo de amigos lamenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se haya visto impedido de ejercer sus funciones en lo que respecta a garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, a pesar de los llamados reiterados y colectivos, tanto del Grupo Árabe como de la comunidad internacional en general, para que ese órgano exigiera un cese al fuego, la protección de civiles, así como equidad y justicia en el abordaje de tan grave situación. Confiamos, sin embargo, en que esta Asamblea General cumplirá inequívocamente sus responsabilidades en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo a través de la adopción de medidas pertinentes encaminadas a abordar la situación actual, en particular con el fin de garantizar la protección de todos los civiles y el respeto de obligaciones jurídicas, incluidas aquellas derivadas del derecho internacional humanitario. En ese contexto expresamos nuestro firme apoyo al proyecto de resolución L.25 presentado por la delegación de Jordania en su calidad de presidente del Grupo Árabe, al tiempo que instamos a todos los miembros responsables de la comunidad internacional a que apoyen decididamente ese texto. Además, aprovechamos esta oportunidad para reiterar una vez más nuestro llamado a favor de la liberación de todos los civiles, así como de los presos y detenidos palestinos, incluidas niñas y niños, así como a favor de la adopción de medidas urgentes destinadas a garantizar, por un lado, la seguridad y el bienestar de todos los civiles, y por otro, la prestación de protección internacional a la población civil palestina en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, incluso sobre la base de las recomendaciones formuladas por el propio secretario general en su informe de 2018, así como de las disposiciones de la Resolución 904 del Consejo de Seguridad. En este orden, expresamos también nuestra grave preocupación por la escalada de la violencia y los persistentes ataques contra la población civil palestina en la ribera occidental, incluyendo en Jerusalén Oriental. Exigimos el fin de la violencia sistémica, el fin de las violaciones de los derechos humanos, el fin de las provocaciones y de toda incitación, así como de todas las actividades de asentamiento y las medidas de anexión, y el fin de todas las demás violaciones del histórico status quo ilegal en los lugares sagrados de Jerusalén. Es necesario poner fin a estas graves violaciones y en este momento no podemos dejar de insistir en que debe convertirse esto en una prioridad, impedir que se siga desestabilizando peligrosamente la situación, todo esto incluso como parte de los esfuerzos en curso para evitar la propagación del conflicto a toda la región del Oriente Medio. Señor presidente, en plena correspondencia con nuestras posiciones históricas y de principios, reafirmamos nuestro firme compromiso con la causa de Palestina, miembro de nuestro grupo de amigos, en su justa y legítima lucha por lograr sus derechos inalienables, incluyendo a la autodeterminación, la libertad, el retorno de los refugiados de Palestina y la justicia. Destacamos en este contexto la importancia, como nunca antes, de crear un horizonte político creíble para la realización de una solución justa y duradera a la cuestión de Palestina en todos sus aspectos,
incluida la difícil situación de los refugiados de Palestina, en estricto apego a las normas del derecho internacional, a las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y a la Carta Fundacional de nuestra organización. Subrayamos además la urgencia de avanzar nuestros esfuerzos en ese sentido, los cuales deben estar encaminados, entre otros, a hacer realidad el abrumador consenso internacional sobre la solución de 2 estados en las fronteras previas a 1967. Asimismo, enfatizamos que una solución duradera al conflicto israelí-palestino solo puede lograrse por medios pacíficos. De allí que hagamos un llamado a que se realicen esfuerzos urgentes para abordar las causas estructurales de este prolongado y trágico conflicto, así como para garantizar la rendición de cuentas y para promover y apoyar esfuerzos significativos destinados al logro de una solución justa, duradera e integral. Por último, concluimos reafirmando nuestro pleno compromiso de preservar, promover y defender la prevalencia y vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, un tratado histórico que constituye un verdadero acto de fe en lo mejor de la humanidad y que, aunque actualmente bajo ataque y persistentes amenazas, nos mantiene a todos obligados, entre otras cosas, a honrar nuestra promesa de salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y a garantizar el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana. Actuemos, pues, sin más demoras, de manera colectiva y responsable para cumplir nuestros deberes y obligaciones en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. Thank the distinguished representative of the Bolivarian Republic of Venezuela